Durante años observé algo que los médicos más respetados de mi época no podían explicar. Vi personas salir de consultorios con diagnósticos devastadores, pronunciados con tono definitivo y apoyados en análisis impecables, y, sin embargo, recuperarse completamente cuando cambiaban lo que decían sobre sí mismas. Y vi también el fenómeno inverso, hombres y mujeres perfectamente sanos, sin sombra clínica alguna, comenzar a enfermar lentamente bajo el peso de frases repetidas con descuido. Nadie parecía notar la relación. Una mujer repetía durante años, siempre he sido débil. Un caballero afirmaba con orgullo resignado, en mi familia todos sufrimos del corazón. Otra declaraba cara en invierno, seguro este año me enfermo. Y el cuerpo, paciente y obediente, cumplía la orden. Los médicos trataban el síntoma visible. Yo comencé a observar el decreto invisible. No escribo este libro como tratado médico. No compito con la ciencia ni discuto con el diagnóstico. Escribo como testigo de una ley que opera con precisión matemática y que pocos aplican conscientemente al templo, más íntimo que habitan, su propio cuerpo. Permítame establecer desde la primera página la premisa central que sostendré sin titubeo. El cuerpo no es el origen de la enfermedad, es su destino final. La enfermedad comienza en la palabra, viaja al pensamiento repetido y aterriza en la carne. Pero la salud funciona exactamente igual. Una palabra pronunciada con convicción se convierte en pensamiento habitual. El pensamiento habitual se convierte en impresión profunda en el subconsciente. Y el subconsciente, fiel arquitecto, traduce esa impresión en condición física. No es castigo. Es correspondencia. He visto a personas cambiar un decreto y con él, cambiar el curso de su cuerpo. Recuerdo a un caballero que repetía con ligereza, estoy agotado. Lo decía aun cuando no lo estaba. Se convirtió en costumbre social, casi en saludo. Con el tiempo, el agotamiento dejó de ser figura retórica y se volvió experiencia diaria. Cuando comprendió la ley y sustituyó su frase por «la vida en mí es inagotable», su energía comenzó a responder como si hubiera recibido una orden largamente esperada. El cuerpo no discute. Ejecuta. Vivimos bajo la ilusión de que la carne gobierna al pensamiento. En realidad, el pensamiento instruye a la carne. La palabra es semilla. El pensamiento es raíz. El cuerpo es fruto. Y nadie se sorprende cuando el fruto coincide con la semilla sembrada. Este libro no le pedirá fe ciega. Le pedirá observación consciente. Observe qué dice al despertar. Observe cómo se describe cuando habla de su salud. Observe qué historias familiares repite sin cuestionar. Descubrirá que el médico más influyente de su vida ha sido, silenciosamente, usted mismo. Hay un médico que vive en usted. No lleva bata blanca ni estetoscopio. Opera mediante palabra y convicción. Trabaja día y noche sin descanso. Y responde con absoluta fidelidad a cada declaración que usted hace sobre su cuerpo. Ese médico interior puede construir o destruir. Puede acelerar procesos de deterioro o activar restauración sorprendente. No necesita persuadirlo. Solo necesita instrucción clara. Cuando digo que la enfermedad comienza en la palabra, no me refiero únicamente a la palabra hablada en voz alta. Me refiero al diálogo interior constante que rara vez examinamos. Ese murmullo silencioso que dice: no puedo más. Esto me supera. Siempre he sido así. El subconsciente escucha incluso cuando los labios callan. Pero la buena noticia, y es una noticia gloriosa, es que la misma ley que permite que la enfermedad se instale mediante decreto inconsciente, permite que la salud se restaure mediante decreto consciente. La ley no tiene preferidos. Responde a la impresión dominante. Si durante años ha sembrado temor, puede comenzar hoy a sembrar vida. Si ha repetido diagnósticos como identidad, puede hoy declarar esencia divina. No importa cuánto tiempo haya sostenido una creencia, importa que declara ahora con convicción sostenida.
Este libro es manual práctico de esa ley aplicada al cuerpo. No encontrará aquí teorías complejas ni rituales misteriosos. Encontrará observación, corrección y decreto. Aprenderá a escuchar su lenguaje. Aprenderá a distinguir entre pedir y reconocer. Aprenderá a perdonar para liberar tejido vivo. Aprenderá a romper patrones heredados. Aprenderá a recibir diagnósticos sin convertirlos en sentencia. Y, sobre todo, aprenderá que su voz es instrumento divino cuando reconoce la verdad. El templo que habita no es frágil por naturaleza. Es moldeable por palabra. El médico que vive en usted está esperando instrucciones más sabias. Comencemos. Tu palabra es tu médico. Basado en las enseñanzas de Florence Scovelsin. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La palabra enferma, como decretas enfermedad sin saberlo. Una mujer vino a verme una tarde de noviembre, cuando Nueva York ya comenzaba a oscurecer antes de que el reloj marcara las 5. Traía el abrigo bien cerrado, como si incluso el aire pudiera atacarla. Se sentó frente a mí en mi apartamento de la calle Riverside Drive. Antes de que yo formulara una sola pregunta, comenzó a enumerar médicos, especialistas, tónicos, dietas, reposos, análisis. Había probado todo. Su diagnóstico era siempre el mismo, nada concluyente. Estoy agotada, dijo. Me levanto cansada. Vivo cansada. Me acuesto cansada. No tengo enfermedad, pero no tengo vida. La escuché con atención. No me interesaban sus análisis. Me interesaba su lenguaje. Cuando terminó su relato, le pregunté con la mayor naturalidad. ¿Qué dice usted cada mañana al despertar? Se sorprendió. Nunca nadie le había hecho esa pregunta. Reflexionó unos segundos y respondió con una media sonrisa resignada. Digo, otro día terrible por delante. Allí estaba el diagnóstico que ningún médico había encontrado. No estaba en su sangre. No estaba en sus órganos. Estaba en su decreto. La ley espiritual es absolutamente impersonal y exacta. El subconsciente no tiene sentido del humor, no entiende exageraciones, no distingue entre metáfora y orden. Recibe cada palabra como instrucción directa. Y trabaja con una fidelidad que asombraría al más disciplinado de los sirvientes. Si cada mañana usted declara que el día será terrible, el cuerpo obedece. Reduce la energía. Tensa los músculos. Apaga el brillo de los ojos. Produce el estado físico correspondiente a la expectativa pronunciada. La mujer no estaba enferma por casualidad. Estaba obedeciendo su propia voz. El cuerpo no inicia la enfermedad. La ejecuta. He observado durante años algo que pocos se atreven a considerar. La enfermedad comienza en la palabra, viaja al pensamiento repetido y finalmente se instala en la carne. La palabra es la semilla. El pensamiento es la raíz. El cuerpo es el fruto visible. Y nadie se sorprende cuando el fruto coincide exactamente con la semilla sembrada. Imagine por un momento que posee un jardín invisible, fértil más allá de toda medida. Esa tierra es su subconsciente. No descansa. No debate. No selecciona. Recibe. Si cada día usted arroja semillas de queja, que espera cosechar. He aquí algunas frases que escucho con una frecuencia alarmante en salones elegantes y en cocinas humildes por igual. Me mata el cansancio. Estoy hecha pedazos. No lo puedo digerir. Esto me rompe el corazón. Estoy harto. Esa noticia me dejó paralizado. Me enferma esta situación.
Quien pronuncia estas frases suele acompañarlas de un gesto ligero, como si fueran inofensivas. Pero el subconsciente no las toma como figuras literarias. Las toma como planos arquitectónicos. Me mata el cansancio. Entonces el cuerpo responde disminuyendo vitalidad, debilitando sistemas, creando exactamente la sensación de estar siendo vencido por el agotamiento. Estoy hecha pedazos. Y los músculos pierden cohesión, la postura se desploma, la energía se fragmenta. No lo puedo digerir. El estómago, obediente, comienza a fallar en su función natural. Me rompe el corazón. El pecho se oprime. La circulación se altera. El órgano escucha lo que la lengua proclama. No existe órgano sordo en el cuerpo humano. La Biblia declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que estén en poder del destino, ni de la herencia, ni de la estación del año. Están en la lengua. La mayoría de las personas usa la lengua como quien arroja semillas al viento sin mirar dónde caen. Luego, cuando el jardín se llena de espinas, se preguntan quién las plantó. Permítame revelarle algo que quizá no esté listo para escuchar, pero que necesita saber. Usted no tiene un cuerpo caprichoso. Tiene un cuerpo obediente. El agotamiento crónico de aquella mujer no era misterio. Era coherencia. Durante años había decretado dificultad antes de abrir los ojos. ¿Cómo podría su sistema nervioso responder con entusiasmo? Le di un solo decreto. Este es un día maravilloso. La vida divina vive en mí con energía perfecta. Le pedí que lo pronunciara antes de apoyar los pies en el suelo. No después del café. No cuando recordara. Antes de cualquier pensamiento automático. Al principio lo dijo sin convicción. Eso no me preocupaba. La ley no responde a la emoción dramática. Responde a la repetición firme. En 2 semanas su tono de voz cambió. En un mes, su rostro tenía color. En 3 meses, me escribió una nota breve, no recuerdo cuándo fue la última vez que desperté cansada. No hubo medicina nueva. Hubo palabra nueva. Ahora bien, observe con delicadeza su conversación cotidiana. No le pido solemnidad. Le pido conciencia. Cada vez que usted dice esto me enferma, está autorizando su cuerpo a producir enfermedad. Cada vez que declara estoy destrozado, está dando orden de ruptura interna. Cada vez que afirma siempre me pasa lo mismo, está perpetuando el patrón. La palabra siempre es especialmente peligrosa cuando se une a lo indeseable. El subconsciente la toma como contrato perpetuo. He conocido personas que dicen con orgullo casi familiar, en mi familia todos tenemos mala salud. Lo dicen como quien habla de tradición culinaria. Y el cuerpo escucha, continuidad asegurada. El jardín no cuestiona. Produce. ¿Comprende ahora la responsabilidad magnífica que sostiene entre sus labios? No le estoy pidiendo que finza. Le estoy mostrando la ley. La queja repetida es una forma de hipnosis. La persona termina creyendo la imagen que ella misma ha pintado con palabras. Y el cuerpo, fiel ilustrador, colorea la escena. He observado algo curioso, las personas protegen sus frases negativas como si fueran parte de su identidad. Si usted les sugiere abandonar, me duele todo, responden, pero es verdad. Desde luego que parece verdad. El cuerpo ya obedeció. Sin embargo, la verdad espiritual es anterior al síntoma. La verdad es que la vida divina en usted es perfecta, intacta, completa. Cuando su palabra contradice esa verdad durante suficiente tiempo, el cuerpo refleja la contradicción. No es castigo. Es correspondencia. El cansancio constante, la rigidez, los trastornos digestivos, los dolores recurrentes, muchas veces no son enemigos externos sino decretos cristalizados. Esto no significa que cada enfermedad provenga de una frase aislada. Significa que ningún estado físico se sostiene sin un patrón mental que lo alimente. La mente es el arquitecto.
El cuerpo es el edificio. Y ahora llegamos al punto práctico. Si desea comprobar la exactitud de esta ley, le propongo el primer ejercicio de este libro, el ayuno de palabras enfermas durante 7 días. No es un ayuno de comida. Es más desafiante. Durante 7 días completos, usted vigilará su lengua con la atención de un jardinero que decide no sembrar maleza. Cada vez que surja una frase como «Estoy agotado», «Esto me enferma», «No puedo más», «Siempre me duele», la retendrá antes de completarla y la reemplazará por una declaración consciente. No dirá «No estoy enfermo». Eso aún contiene la imagen. Dirá «La vida divina en mí es energía perfecta. Mi cuerpo responde a la armonía. Estoy sostenido por fuerza inagotable». Al principio sentirá que corrige cada 10 minutos. Eso es excelente. Significa que está viendo las semillas antes de que caigan. He notado que las personas encuentran más difícil ayunar de quejas que de alimentos. Pueden dejar el pan una semana con cierta dignidad, pero retirar la frase «estoy molido» parece arrancarles un tesoro. Y, sin embargo, ese tesoro ha sido su cadena. No se condene si falla. Simplemente vuelva a sembrar bien. El jardín no guarda rencor. Solo responde a la última siembra persistente. Quiero que comprenda con claridad, no le estoy ofreciendo optimismo superficial. Le estoy mostrando matemática espiritual. Si siembra trigo, cosecha trigo. Si siembra espinas, cosecha espinas. Si siembra salud con convicción sostenida, cosecha vitalidad. La mujer que llegó a mí agotada no necesitaba nuevos exámenes. Necesitaba nuevo lenguaje. Y usted también. Cierre este capítulo con el primer decreto fundamental, que deberá pronunciar en voz audible, con serenidad y firmeza. Mi palabra es ley en mi cuerpo. Declaro vida, energía y armonía perfectas. Nada en mí responde a decretos de enfermedad. Dígalo hasta que deje de sonar extraño. Dígalo hasta que su cuerpo comience a sentir. Dígalo hasta que la queja pierda su atractivo. Porque el jardín ya está plantado. Y desde este momento, usted decide que crecerá en él. Capítulo 2. La palabra neutral, el peligro del silencio sin fe. Un caballero vino a verme una mañana clara de primavera. Era abogado, meticuloso, disciplinado en pensamiento y en vestimenta. Había leído mis enseñanzas sobre el poder destructivo de la queja y las había aplicado con rigor admirable. He dejado de decir cualquier cosa negativa, me anunció con cierta satisfacción contenida. No me quejo. No dramatizo. No exagero. Vigilo cada frase. Lo felicité. Era un avance notable. Sin embargo, su semblante no era el de un hombre que estuviera cosechando vitalidad. Se veía más pálido que la última vez que lo había visto meses atrás. Sus hombros estaban levemente encorvados y su respiración era corta. ¿Y qué declara usted ahora?, le pregunté. Me miró con sorpresa. Nada, respondió. Simplemente no digo nada negativo. Allí estaba el nudo invisible. Muchos creen que al retirar la palabra enferma han concluido la obra. Pero la mente humana no tolera el vacío. La tierra fértil que deja de recibir semillas no permanece desnuda, el viento trae semillas ajenas. No basta con dejar de plantar maleza. Hay que sembrar deliberadamente flores. Vivimos en una atmósfera mental colectiva. En tranvías, en oficinas, en reuniones sociales, la conversación gira con sorprendente frecuencia alrededor de dolencias, diagnósticos, edades, epidemias, cansancios, limitaciones. El mundo conversa enfermedad con la naturalidad con que comenta el clima. Si usted no decreta activamente el bien, su subconsciente absorbe, como una esponja abierta, los decretos flotantes del ambiente. No lo hace por malicia. Lo hace por ley.
Permítame ofrecerle una imagen que jamás debe abandonar su memoria: un barco en alta mar. Un barco sin timón no es un barco en paz. Es un barco en peligro. No elegir dirección no significa seguridad. Significa quedar a merced de corrientes invisibles que no negocian con su intención. He visto personas decir con orgullo: yo ya no afirmo nada negativo. Y, sin embargo, no afirman nada en absoluto. Se limitan a flotar. El caballero del que le hablo había eliminado la queja, pero no había adoptado decreto alguno de vida. Su silencio no era fe. Era ausencia de dirección. Durante meses observó sus palabras como quien vigila una puerta cerrada. Pero no abrió ninguna nueva. La consecuencia fue sutil. No cayó en enfermedad aguda. No hubo crisis dramática. Pero su energía comenzó a disminuir gradualmente. Se sentía vulnerable a cada comentario ajeno. Cuando un colega hablaba de agotamiento, él lo sentía. Cuando alguien mencionaba una dolencia común de la estación, su cuerpo respondía con leve malestar. Había limpiado el jardín, pero no había sembrado. La neutralidad no es un estado espiritual elevado. Es un terreno desocupado. Existe, desde luego, un silencio poderoso. Pero ese silencio no es vacío. Es contemplación activa del bien. Es la mente afirmando interiormente, con serenidad absoluta: la vida divina opera ahora. Aunque no se pronuncie en voz alta, el reconocimiento es firme. Ese es silencio lleno de dirección. El silencio pasivo, en cambio, es simplemente ausencia de pensamiento consciente. Y en esa ausencia, el pensamiento colectivo ocupa el espacio. La ley no responde al no sé. Responde a lo que se imprime con claridad. Recuerde esto: el subconsciente no trabaja con omisiones. Trabaja con impresiones. Si usted deja de decir estoy enfermo, pero en su interior no afirma estoy lleno de vida, la impresión dominante puede seguir siendo fragilidad, heredada del entorno. El barco sin timón puede no chocar de inmediato, pero no llegará al puerto que usted desea. Le expliqué al caballero con toda claridad. Su error no es lo que ha dicho. Es lo que no ha dicho. Me miró como si hubiera descorrido una cortina. Le di un decreto sencillo, que debía repetir cada mañana y cada noche. La inteligencia divina gobierna mi cuerpo. Mi vida tiene dirección perfecta. Estoy anclado en la salud. Observe la diferencia. No es una negación del mal. Es una afirmación de gobierno. Es dirección. El cuerpo necesita liderazgo claro. El subconsciente necesita órdenes constructivas. Durante semanas practicó este nuevo hábito. No solo evitaba la queja, ahora declaraba activamente la armonía. Su postura cambió antes que su diagnóstico invisible. Comenzó a caminar con paso firme. Sus hombros dejaron de ceder hacia adelante. El barco había encontrado timón. Comprenda la distinción con precisión matemática. Silencio pasivo, ausencia de queja, pero también ausencia de fe activa. Silencio espiritual productivo, quietud llena de reconocimiento del bien. Uno es vacío. El otro es dirección. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice: estad vacíos. Dice: conoced. El conocimiento es activo. Es reconocimiento consciente del principio perfecto operando ahora. Muchos interpretan la quietud como inacción mental. No lo es. Es enfoque. He observado que algunas personas, temiendo equivocarse, dejan de decretar por completo. Se vuelven cautelosas con cada palabra, pero no pronuncian ninguna que construya. Es como quien, temiendo sembrar espinas, decide no sembrar nada y luego se sorprende cuando el campo se llena de hierbas silvestres traídas por el viento. El mundo no está en silencio. El mundo habla constantemente. Si usted no establece su propia dirección, terminará navegando bajo decretos ajenos.
Permítame decirlo con claridad que no admite ambigüedad. No decretar el bien es permitir implícitamente lo contrario. El cuerpo, como vimos, es obediente. Pero necesita instrucciones positivas, no solo ausencia de negativas. Cuando usted despierta y simplemente guarda silencio interior, sin afirmar vida, la mente puede deslizarse hacia pensamientos colectivos de edad, fatiga o temor antes de que usted lo note. El timón debe colocarse antes de que el barco salga del puerto. Por eso, cada mañana es momento de dirección. No basta con no decir, será un día difícil. Debe decir, este día está gobernado por armonía perfecta. No basta con evitar, estoy cansado. Debe afirmar, la energía divina me sostiene ahora. La fe no es abstención. Es proclamación tranquila. El caballero que había aprendido a callar aprendió después a gobernar. Y su recuperación comenzó exactamente cuando su palabra dejó de ser neutral y se volvió creadora. Quiero que entienda algo que quizá le parezca audaz: el cuerpo no responde a la prudencia temerosa. Responde a la certeza. Si usted camina por la vida como quien teme afirmar demasiado, su cuerpo reflejará esa cautela. Pero si camina con dirección serena, el organismo entero se alinea con esa orden. No le hablo de gritar afirmaciones con dramatismo. Le hablo de declarar con elegancia y convicción. Un timón no necesita ser grande. Necesita estar firme. Desde este capítulo, agregue a su disciplina algo esencial: no solo vigile la palabra enferma, establezca diariamente decretos constructivos. Pronúncielos con naturalidad, como quien conoce la ley y no necesita demostrarla. Le entrego ahora el decreto de transición hacia la palabra sanadora, el puente entre dejar de enfermar y comenzar a restaurar. Mi mente tiene dirección divina. Mi palabra establece armonía. Mi cuerpo obedece a la vida perfecta. Dígalo al despertar. Dígalo antes de dormir. Dígalo cuando escuche conversaciones ajenas cargadas de temor. No para luchar contra ellas, sino para mantener su timón firme. El mar seguirá teniendo corrientes. La conversación social seguirá mencionando síntomas. Las estaciones seguirán trayendo comentarios sobre enfermedades de temporada. Pero su barco no flota sin rumbo. Tiene dirección. Tiene gobierno. Tiene palabra. Y allí donde la palabra gobierna con fe consciente, el cuerpo no vada, responde. Capítulo 3. La palabra sanadora, tu voz como instrumento divino. Una tarde, en mi clase del martes, una señora se puso de pie con visible emoción contenida. Había seguido el ayuno de palabras enfermas y había aprendido a dar dirección a su mente. Sin embargo, su pregunta revelaba el siguiente peldaño del camino. He dejado de decir lo negativo, dijo. Ahora intento no pensar en mi dolencia. Pero todavía me descubro pidiendo, Dios mío, dame salud, ¿es correcto pedir? Allí estaba el matiz que transforma completamente la experiencia. No basta con callar. No basta con dirigir. Es necesario comprender la naturaleza exacta de la palabra sanadora. La doctrina central que he observado durante años es esta: la palabra hablada con fe consciente activa la misma inteligencia divina que construyó el cuerpo, y que por lo tanto sabe perfectamente cómo restaurarlo. No se trata de persuadir a un Dios distante. Se trata de despertar la ley que ya opera dentro de usted. Permítame llevarla a una escena que ha sido leída durante siglos, pero rara vez entendida como ley mental. El Evangelio relata que un leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Observe la respuesta. No fue una súplica al cielo. No fue una negociación. No fue un esperemos la voluntad divina. Fue una declaración en tiempo presente. Quiero, sé limpio. No dijo, serás limpio. No dijo, ojalá seas limpio. Dijo, sé limpio. Tiempo presente. Decreto soberano. Jesús comprendía la ley.
sabía que la palabra hablada con autoridad despierta la condición correspondiente. Reconocía que la salud no era algo que descendía desde fuera, sino una realidad espiritual que debía ser llamada a manifestarse. La mayoría de las personas pide salud como quien mendiga algo ausente. Y allí reside el error sutil. Pedir salud implica afirmar inconscientemente que no está presente. Reconocer salud es declarar que ya existe en el plano espiritual, aunque los sentidos aún no la reflejen plenamente. La ley responde al reconocimiento, no a la carencia. Imagine que posee en su hogar una habitación llena de luz, pero mantiene los ojos cerrados. ¿Necesita pedir que la luz sea creada? No. Necesita abrir los ojos. La palabra sanadora es el acto de abrir los ojos espirituales. Cuando usted dice, espero mejorar, está proyectando la salud hacia el futuro. El subconsciente escucha, ahora no está. Y trabaja en coherencia con esa impresión. Cuando usted dice, estoy siendo sanado, aún coloca la acción en proceso incierto. Pero cuando declara, la vida divina restaura cada célula ahora, establece un hecho espiritual en presente continuo. La diferencia puede parecer delicada, pero es tan decisiva como la diferencia entre una nota afinada y una ligeramente fuera de tono. Permítame ofrecerle una imagen que siempre me ha fascinado, el diapasón. Un diapasón vibra cuando escucha la nota exacta que corresponde a su propia frecuencia. No necesita ser golpeado con violencia. Basta con que la nota correcta suene en su proximidad. Su cuerpo es un instrumento vibratorio. Cada órgano responde a una frecuencia de pensamiento. Cuando usted declara la nota correcta, vida, armonía, integridad, el cuerpo comienza a vibrar en coherencia con esa declaración. Si la nota es temor, carencia o desesperanza, la vibración será discordante. La palabra sanadora es la nota exacta pronunciada con convicción tranquila. He visto personas repetir afirmaciones durante años sin resultado visible, porque las pronunciaban como quien repite una fórmula extranjera, sin comprensión. No es la cantidad de palabras. Es la claridad de reconocimiento. Cuando Jesús dijo, sé limpio, no estaba esperando confirmación externa. Sabía. Esa certeza es el elemento invisible que activa la ley. La señora que preguntaba si debía pedir salud comprendió gradualmente esta distinción. Le sugerí reemplazar cada súplica por reconocimiento. En lugar de, Dios mío, dame salud, pronuncie, la salud divina vive en mí ahora. En lugar de, quiero sanar, declare, soy expresión perfecta de la vida. Observe cómo cambia la estructura interna de la frase. Una pide, la otra establece. He aquí algunas de las primeras afirmaciones sanadoras que le entrego, no como consuelo emocional, sino como instrumentos exactos. La inteligencia que creó mi cuerpo lo restaura en orden perfecto. Cada célula en mí responde a la armonía divina. La vida eterna circula libremente en mi sangre. Mi cuerpo es templo obediente a la verdad. No son frases poéticas. Son decretos técnicos. Cuando se dicen con comprensión, activan la memoria original de perfección inscrita en cada célula. Comprenda algo que cambiará su perspectiva para siempre. El cuerpo no necesita que usted le enseñe cómo sanar. Necesita que usted deje de impedir la sanación con decretos contrarios. La inteligencia que formó el corazón en el vientre materno no ha olvidado su función. La mente humana es la que interfiere cuando declara limitación constante. He conocido personas que oran con fervor y luego, al levantarse de sus rodillas, dicen, con mi mala salud, cancelan en una frase lo que pidieron durante media hora. Es como golpear el diapasón con la nota correcta y luego cubrirlo con la mano para que no vibre. La fe consciente no es emoción intensa. Es coherencia sostenida. Si declara salud en la mañana y enfermedad al mediodía, el cuerpo recibe mensajes contradictorios. Pero si mantiene la nota clara, incluso con voz suave, la vibración se establece. Permítame decirlo con la mayor elegancia posible, su voz es instrumento divino cuando reconoce la verdad.
no es usted quien sana. Es la vida en usted la que responde a la orden correcta. Jesús no curaba por poder personal. Demostraba ley. La misma ley opera ahora. La señora de mi clase comenzó a practicar el reconocimiento en tiempo presente. Cada vez que sentía el impulso de suplicar, respiraba y declaraba: la vida en mí es perfecta ahora. No fue instantáneo, pero fue inevitable. Semanas después regresó con lágrimas serenas en los ojos. Ya no tengo miedo cuando siento una molestia, me dijo. Inmediatamente afirmo la armonía y algo en mí se aquieta. Ese algo era la vibración correcta estableciéndose. La palabra sanadora no ignora el síntoma. Lo trasciende. No dice, no existe. Dice, la verdad es mayor. Y el cuerpo responde a la mayor impresión sostenida. A partir de este capítulo, deje de pedir como quien carece. Reconozca como quien posee. No se arrodille ante la enfermedad. Enderece la espalda y declare con serenidad: la vida divina en mí es invencible. Mi cuerpo refleja orden perfecto. La salud es mi estado natural. Pronúncielo hasta que suene familiar. Pronúncielo hasta que la duda pierda volumen. Pronúncielo hasta que el diapasón interior vibre sin esfuerzo. Porque cuando la nota correcta se establece, el instrumento no puede permanecer en discordia. Y su cuerpo, obediente como siempre, comenzará a cantar la melodía que usted finalmente decidió pronunciar. Capítulo 4. El cuerpo obediente, tu templo escucha cada palabra. Una mañana gris del Lower East Side vino a verme una costurera de manos finas y mirada cansada. Vivía en un pequeño apartamento sobre su taller, donde el sonido constante de la máquina de coser marcaba el ritmo de sus días como un reloj incansable. Se sentó frente a mí con dificultad visible. Sus dedos estaban rígidos. No completamente inmóviles, pero sí tensos, como si cada articulación hubiese decidido resistirse. Había consultado médicos. Le hablaron de desgaste, de inflamación, de la naturaleza repetitiva de su oficio. Todo parecía lógico. Y, sin embargo, la lógica no explicaba la intensidad progresiva de la rigidez. Mientras me relataba su rutina, dijo algo con tono casi distraído. Este trabajo me tiene atada. No puedo moverme de aquí. Estoy amarrada a esta máquina. No lo dijo una vez. Lo repitió 3 veces en el curso de la conversación. Allí estaba la cuerda invisible. Durante años había decretado estar atada. Sus manos, fieles servidoras, comenzaron a obedecer el concepto. El cuerpo es el servidor más literal que existe. No cuestiona. No interpreta. Ejecuta. Si usted dice, estoy paralizado por el miedo, el cuerpo comienza a tensarse como si la parálisis fuese necesaria. Si declara, no soporto esta carga, la espalda puede inclinarse bajo peso imaginado. Si afirma, estoy atado, algo en la estructura responde con rigidez. La costurera no odiaba su oficio, pero se sentía atrapada. Y en lugar de reconocer el sentimiento y transformarlo, lo consolidó en palabra repetida. Le pregunté con suavidad: ¿desea usted seguir cosiendo? Me respondió que sí. Era su sustento y, en el fondo, encontraba cierta paz en el trabajo manual. Lo que la asfixiaba no era la costura, sino la idea de no tener elección. Entonces le di un nuevo decreto. Estoy libre en todo lo que hago. Mis manos son flexibles y sirven con alegría. Al principio lo dijo con incredulidad. Sus dedos parecían desmentir la afirmación. Pero la ley no responde al aspecto momentáneo. Responde a la orden sostenida. Durante semanas repitió un nuevo decreto cada vez que se sentaba frente a la máquina. Cuando sentía rigidez, no decía, mis manos están peor. Decía, mis manos son libres y flexibles. Gradualmente, la tensión comenzó a ceder.
no de un día para otro, sino como hielo que se derrite bajo sol constante. No fue magia. Fue obediencia. Permítame abrir aquí una parábola que muchos han leído sin aplicarla al cuerpo. En el Evangelio se habla del siervo fiel que cumple exactamente la orden de su Señor. No agrega ni quita. Hace lo que se le indicó. Su cuerpo es ese siervo. Si la orden es, soy frágil, ejecuta fragilidad. Si la orden es, estoy agotado, ejecuta agotamiento. Si la orden es, soy fuerte y libre, ejecuta fortaleza y libertad. Ni más ni menos. El siervo no debate la sabiduría de la instrucción. No dice, creo que mi Señor exagera. Simplemente cumple. He observado con asombro cuán obediente es el templo que habitamos. Decimos frases ligeras y el cuerpo las graba con solemnidad. Alguien exclama, esto me parte el corazón. El pecho se oprime. Otro afirma, no puedo respirar con tanta presión. La respiración se acorta. Una mujer repite durante años, no puedo digerir lo que me hicieron. El estómago comienza a fallar en su función natural. No es metáfora poética. Es correspondencia. Permítame trazar para usted un mapa sencillo de algunas zonas del cuerpo y los decretos que más frecuentemente las afectan. No lo lea como sentencia. Léalo como llave. El corazón suele resentirse cuando el dolor no perdonado se mantiene vivo con palabras como: jamás olvidaré lo que me hicieron. Me destrozaron. Mi corazón quedó cerrado. El corazón escucha. Y al cerrarse en emoción, puede cerrarse en función. El decreto correctivo es claro y firme. Mi corazón está abierto a la vida. Perdono y soy libre. El amor circula en mí sin obstrucción. Los pulmones, órganos del aliento y del futuro, se afectan con frases como: no veo salida. El futuro me asfixia. Me falta aire en esta situación. El aliento representa confianza en lo que viene. Cuando el miedo domina la palabra, la respiración puede volverse superficial. El decreto restaurador es sencillo. Respiro la confianza divina. El futuro está gobernado por orden perfecto. Mi aliento es profundo y libre. El estómago, fiel procesador de experiencias, responde con frecuencia a la preocupación crónica. No puedo tragar esto. Esto me revuelve el estómago. Estoy lleno de ansiedad. Y el órgano obedece la instrucción de agitación. La corrección no es complicada. Digiere la vida con calma perfecta. Todo en mí está en orden. Observe cómo cada decreto correctivo no niega al órgano. Lo honra. Lo guía. He visto personas tratar su cuerpo como enemigo. Lo insultan, lo critican, lo llaman defectuoso. Y luego esperan cooperación. ¿Insultaría usted a un siervo fiel que cumple exactamente sus órdenes? ¿No sería más sabio revisar la orden? El cuerpo no necesita reproche. Necesita dirección. La costurera del Lower East Side no era víctima de su oficio. Era víctima de su decreto repetido. Cuando cambió la palabra, cambió la experiencia. Quiero que comprenda algo profundamente liberador. Su cuerpo no conspira contra usted. No se revela por capricho. Refleja con precisión. Si hay rigidez, pregunte, ¿dónde he decretado atadura? Si hay opresión, pregunte, ¿dónde he declarado falta de salida? Si hay agotamiento, pregunte, ¿dónde he proclamado peso insoportable? No para culparse, sino para corregir. La culpa no sana. La conciencia sí. Desde hoy, trate su cuerpo como templo inteligente y obediente. No diga más, mi cuerpo me traiciona. Diga, mi cuerpo responde fielmente a mi palabra. No declare, estoy deteriorándome. Declare, mi cuerpo se renueva en orden perfecto. Recuerde siempre la parábola del siervo fiel.
La orden que usted da es la orden que se cumple. Y si durante años dio instrucciones confusas, no se desespere. El siervo no guarda resentimiento. Responde a la nueva orden con la misma diligencia. Le entrego ahora decretos específicos que podrá usar según la necesidad. Para el corazón, el amor divino circula libremente en mi corazón. Perdono y estoy en paz. Para los pulmones, respiro vida infinita. Mi aliento es profundo y confiado. Para el estómago, digiero cada experiencia con serenidad. Todo en mí está en armonía. Para las manos y articulaciones, soy libre en acción. Mi cuerpo es flexible y obediente a la armonía. Pronúncielos sin dramatismo. Pronúncielos como quien sabe que el siervo escucha. Porque escucha y ejecuta. Y cuando usted finalmente habla con claridad, el templo responde con la fidelidad que siempre estuvo dispuesto a ofrecer. Capítulo 5. El ayuno de palabras, 7 días que cambian el cuerpo. Una joven alumna mía, maestra de escuela en Brooklyn, decidió tomar con absoluta seriedad la disciplina que mencioné en el primer capítulo: ayunar de palabras enfermas durante 7 días. Cuando regresó a mi clase, traía en el rostro una expresión entre asombro y diversión. Creí que sería sencillo, confesó. He ayunado alimentos antes. Pero esto es otra cosa. Sonreí. Lo sabía. He observado que muchas personas pueden renunciar al azúcar con cierta dignidad espiritual, pero no pueden renunciar a la frase «estoy agotado» ni por una tarde. Esto revela cuánto se ha alimentado la mente de negatividad sin advertirlo. El ayuno de palabras no es penitencia. Es limpieza. En la tradición bíblica, el ayuno precede a la revelación. Moisés pasó por el desierto antes de contemplar la tierra prometida. El desierto no era castigo. Era preparación. El desierto de este capítulo es el espacio entre el viejo hábito verbal y la nueva autoridad consciente. Durante 7 días usted atravesará su propio desierto lingüístico antes de entrar en la tierra prometida de la salud gobernada. No divida este proceso. Vívelo como una experiencia continua. El primer día es el día de la observación. No intente corregirlo todo aún. Escuche. Descubra. Observe cuántas veces menciona el cansancio, la edad, el dolor, la preocupación. Observe cómo su entorno habla. No critique a nadie. Solo note. La conciencia es el primer acto de poder. Al finalizar ese primer día, declare: hoy he visto el poder de mi palabra. Desde ahora la uso con sabiduría. El segundo día es el día de la interrupción. Cada vez que una frase negativa comience a formarse, deténgala antes de completarla. No la suavice. No la disfrace. Interrúmpala. Si comienza a decir «estoy» y sabe que seguirá agotado, deténgase y reformule. Este día requiere vigilancia amable, no tensión. El decreto al concluir la jornada es: interrumpo todo decreto que no refleje la vida. Mi palabra es consciente y firme. El tercer día es el día de la sustitución. No basta con cortar la mala hierba, hay que plantar nueva semilla. Cada queja detectada debe ser reemplazada inmediatamente por una afirmación contraria en tiempo presente. Si la mente dice «me duele», usted declara «la armonía fluye ahora en esta zona». Si surge «no puedo más», responda «la fuerza divina me sostiene sin límite». Al terminar el tercer día, afirme: siembro salud con cada palabra. Mi jardín responde con armonía. El cuarto día es el día del entorno. Aquí descubrirá algo revelador: muchas frases negativas no nacen en usted, sino que las repite por contagio social. Conversaciones sobre enfermedades, edades, síntomas de temporada. No participe. No contradiga con agresividad. Simplemente mantenga su decreto interior.
Sonría si es necesario, pero no adopte la vibración ajena. Este día concluye con: mi mente no absorbe temor colectivo. Estoy anclado en la salud perfecta. El quinto día es el día del pensamiento silencioso. Ya ha vigilado la palabra hablada. Ahora observe el diálogo interior. Descubrirá que muchas frases nunca llegan a los labios, pero viven en la mente con igual fuerza. Recuerde, el subconsciente escucha pensamiento sostenido con la misma obediencia que escucha voz. Sustituya también allí. El decreto del quinto día es: mi pensamiento es claro, ordenado y saludable. La vida habla en mi interior. El sexto día es el día del perdón verbal. Aquí notará que muchas frases enfermas están ligadas a resentimientos antiguos. Después de lo que me hizo, desde aquella traición, cada repetición reactiva emoción y afecta al cuerpo. Este día no repita la historia. Suéltela. Bendiga y libere. Concluya diciendo: perdono y soy libre. Ninguna memoria gobierna mi cuerpo. El séptimo día es el día de la proclamación. Ya no está solo vigilando o corrigiendo. Está estableciendo dominio. Este día declare en voz audible, con calma absoluta, afirmaciones de vida sin que exista estímulo negativo previo. No espere a sentirse mal para afirmar bienestar. Afirme por autoridad. El decreto final del séptimo día es: mi palabra establece salud permanente. Vivo bajo ley divina de armonía. Estos 7 días no son superstición numérica. Son ciclo completo de renovación mental. Así como Moisés atravesó el desierto antes de entrar en la tierra prometida, usted atraviesa estos días antes de establecerse en una nueva experiencia corporal. Muchos abandonan en el tercer día, cuando descubren cuán arraigada está la queja. Es precisamente allí donde comienza la transformación. La joven maestra que completó el ayuno me confesó algo revelador. Descubrí que hablaba de cansancio incluso cuando no lo sentía. Era costumbre social. Al eliminar la costumbre, su energía aumentó sin esfuerzo adicional. No cambió su horario. Cambió su lenguaje. Esto demuestra algo esencial: muchas dolencias no están sostenidas por la biología sino por la repetición verbal. No espere sentir inspiración para cumplir el ayuno. Hágalo con disciplina elegante. No dramatice sus fallos. Corrige y continúe. El cuerpo no necesita perfección instantánea, necesita coherencia sostenida. Durante estos 7 días notará algo más profundo, comenzará a escuchar su voz con respeto. Ya no hablará por inercia. Cada frase tendrá peso creativo. Ese es el verdadero milagro. Porque cuando el ser humano descubre que su palabra construye o destruye tejido vivo, ya no la usa con ligereza. Al terminar el séptimo día, no regrese al viejo hábito. No diga: fue interesante, pero ahora vuelvo a mi manera normal. La tierra prometida no se abandona después de verla. Mantenga la disciplina como estilo de vida. Y si alguna vez cae en una frase antigua, no se condene. Simplemente declare de inmediato: revoco toda palabra que no refleje la verdad. Mi cuerpo responde solo a decretos de vida. El ayuno de palabras no debilita. Fortalece. No restringe. Libera. Porque al retirar la queja, retira la orden de enfermedad. Y al sembrar conscientemente la afirmación, establece la ley que gobierna el templo que habita. 7 días pueden cambiar el curso de un cuerpo. Pero una sola palabra consciente puede cambiar el curso de una vida. Capítulo 6. El perdón como medicina, la cura que nadie receta. Una dama de sociedad vino a verme una tarde después de haber consultado, según sus propias palabras, a todos los especialistas respetables de Nueva York. Vivía en una casa elegante en la Quinta Avenida. Organizaba cenas impecables y vestía con una precisión que no dejaba espacio a la improvisación. Su dolencia era crónica, persistente.
Ningún tratamiento había logrado más que alivio temporal. Su voz era refinada, pero su cuerpo estaba tenso como una cuerda demasiado estirada. Me relató análisis, dietas, temporadas en el campo, recomendaciones europeas. Yo escuché con atención, pero no buscaba el nombre de su enfermedad. Buscaba la emoción sostenida detrás de ella. En un momento, mencionó a su hermana. La frase fue breve, casi accidental, pero el tono cambió imperceptiblemente. El aire en la habitación se volvió más denso. No nos hablamos desde hace 20 años, dijo con una serenidad demasiado perfecta. Allí estaba el nudo. El resentimiento no perdonado es veneno almacenado en tejido vivo. No es metáfora. Es ley. Cuando usted revive una ofensa durante años, el cuerpo revive la reacción química correspondiente durante años. El pensamiento repetido produce tensión sostenida. La tensión sostenida altera función. La alteración mantenida se convierte en condición. Ningún decreto de salud puede operar plenamente sobre un cuerpo que alberga odio sin resolver. Le pregunté con suavidad: ¿desea usted sanar? Respondió de inmediato que sí. Entonces debe perdonar. Su expresión fue casi de ofensa. ¿Después de lo que me hizo? He observado que muchas personas desean salud, pero no desean soltar la historia que las mantiene enfermas. El perdón sentimental dice: intentaré no pensar en ello. El perdón espiritual declara: libero esta deuda por completo. No me pertenece. Son dos actos distintos. La parábola del deudor implacable lo enseña con claridad sorprendente. Un hombre es perdonado de una deuda enorme, pero se niega a perdonar una menor. El resultado es que vuelve a quedar atrapado en prisión. Esta no es historia moralista. Es ley corporal. Quien no perdona lleva una deuda emocional activa. Esa deuda pesa. Esa presión constante termina manifestándose en el cuerpo. El resentimiento es una cuerda invisible que ata órganos, músculos y nervios a un pasado que ya no existe. La dama elegante no estaba enferma solo por causas físicas. Estaba atada a una escena de 20 años atrás que repetía interiormente con precisión teatral. Cada repetición reactivaba la tensión original. Le di un solo decreto. 1. Libero a mi hermana completamente. La dejo libre y me dejo libre. El amor divino disuelve esta deuda ahora. No le pedí que sintiera ternura inmediata. Le pedí que pronunciara el decreto con disciplina diaria. Durante la primera semana lo dijo con rigidez en la mandíbula. Durante la segunda, su tono comenzó a suavizarse. Durante la tercera, algo en su respiración cambió. En 3 semanas la condición que la había acompañado durante años comenzó a remitir. No fue coincidencia. Fue liberación. El cuerpo no puede mantener tensión eterna cuando la mente suelta la carga. Permítame hablar con absoluta claridad. El resentimiento es almacenamiento de energía negativa en tejido vivo. Cada vez que usted dice: no lo perdonaré jamás, eso no tiene disculpa. Mientras viva recordaré lo que me hizo. Está renovando el contrato con el síntoma. Y luego se pregunta por qué el decreto de salud parece no funcionar. La salud y el odio no pueden habitar el mismo templo sin conflicto. La ley es exacta. El perdón no es acto de superioridad moral. Es acto de higiene espiritual. Usted no perdona para beneficiar al otro. Perdona para liberar su propio sistema nervioso de la repetición tóxica. He visto personas sanar de condiciones persistentes en el momento exacto en que dijeron con sinceridad: basta. Ya no cargaré esto. El perdón espiritual no discute justicia humana. No niega el hecho. Declara libertad. No dice: lo que hiciste estuvo bien. Dice: no seguiré atado a lo que hiciste. Esa diferencia transforma el cuerpo. Si hay dolor en el corazón, pregúntese qué nombre sigue pronunciando con tensión.
Si hay presión constante en el pecho, pregúntese qué recuerdo revive cada semana. Si hay rigidez persistente, pregúntese qué ofensa no ha soltado. No lo haga con culpa. Hágalo con decisión. La dama de la Quinta Avenida no escribió a su hermana de inmediato. No necesitaba hacerlo. El acto comenzó en su palabra interna. El decreto de perdón que le entrego ahora no es sugerencia poética. Es medicina. Perdono completamente y libero el pasado. Ninguna deuda emocional vive en mi cuerpo. Estoy en paz. Dígalo aunque la emoción no lo acompañe aún. Dígalo hasta que la emoción cambie. Dígalo hasta que el nombre que antes causaba tensión ya no altere su pulso. La Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7. No es aritmética. Es persistencia hasta que la carga desaparezca. Cada repetición del resentimiento enferma. Cada repetición del perdón sana. He observado que algunas personas prefieren su rencor a su libertad. Lo acarician como tesoro oscuro. Y el cuerpo paga el precio. Pero ¿quién comprende la ley suelta sin dramatismo? Si desea que sus decretos de salud florezcan plenamente, limpie primero el terreno de resentimiento. Porque la palabra de salud plantada en tierra envenenada lucha por crecer. La palabra de salud plantada en tierra liberada florece con rapidez sorprendente. Hoy mismo, antes de continuar con cualquier afirmación corporal, revise su corazón. ¿Hay alguien cuya imagen aún contrae su pecho? Entonces ahí está la medicina. No espere sentir que el otro merece su perdón. El cuerpo merece su libertad. Cierre este capítulo con esta declaración, dicha con voz clara y tranquila. Estoy libre del pasado. Perdono y soy perdonado. La paz circula en mi cuerpo como vida renovada. Y observe cómo, cuando la deuda desaparece, el templo respira de nuevo. Capítulo 7. La intuición del cuerpo, cuando tu carne te habla. Una mujer vino a verme una mañana de invierno con un brillo particular en los ojos. No era el brillo del temor, sino el de alguien que ha descubierto un secreto silencioso. Por primera vez, me dijo, no esperé a que el síntoma creciera. Lo escuché antes. Su historia merece ser contada con detalle. Durante años había sufrido episodios recurrentes de agotamiento severo que aparecían como tormentas inesperadas. Cuando el cansancio se instalaba, ya era tarde, debía guardar reposo durante días. Había aprendido a decretar salud. Había practicado el perdón. Sin embargo, el patrón parecía regresar en ciertos periodos del año. Un amanecer, antes de que el agotamiento se manifestara plenamente, sintió una leve opresión, apenas perceptible, como una sombra que cruza el umbral antes que el visitante. En lugar de ignorarla, y en lugar de entrar en pánico, hizo algo nuevo, guardó silencio consciente. No el silencio vacío del que hablamos antes, sino el silencio atento. Y en esa quietud percibió con claridad algo que nunca había notado. El síntoma era precedido por una semana de pensamientos de sobrecarga y autoexigencia implacable. Su frase interna constante era, tengo que poder con todo. El cuerpo no había fallado. Había advertido. El cuerpo posee una forma de intuición que pocos reconocen. Una inteligencia celular que habla en susurro antes de gritar. La mayoría de las personas escucha al cuerpo solo cuando ya hay ruido. Pero el cuerpo comienza siempre con señal suave. Imagine un centinela en la torre de una ciudad antigua. No espera a que el enemigo atraviese la puerta para dar aviso. Levanta la voz cuando apenas divisa una sombra en el horizonte. Su cuerpo es ese centinela. Envía mensajes sutiles, una leve tensión en la espalda, una respiración menos profunda, un pulso ligeramente acelerado, una fatiga que no proviene del trabajo sino del pensamiento sostenido. La persona espiritualmente despierta no ignora al centinela ni lo acusa de exageración. Tampoco entra en histeria. Escucha. Ajusta. Aquí debo hacer una distinción crucial que pocos enseñan con claridad.
No toda sensación es intuición. Existe la voz del miedo hipocondríaco, que busca síntomas como quien busca confirmación de desgracia. El miedo dice, ¿y si esto es grave? La intuición dice, presta atención aquí. El miedo dramatiza y proyecta hacia el futuro. La intuición es breve, clara y presente. El miedo multiplica escenarios. La intuición señala una causa interna específica. Aprender a distinguirlas es disciplina refinada. La mujer de mi relato no imaginó enfermedad catastrófica. Reconoció un patrón mental y lo corrigió de inmediato con un decreto simple. Mi carga es ligera. La vida en mí actúa sin esfuerzo. Lo repitió cada mañana durante esa semana, especialmente cuando notaba el impulso de exigirse más allá de lo razonable. El episodio no se manifestó. El centinela había sido escuchado. Muchos, en cambio, ignoran la primera señal. Continúan con el mismo pensamiento, la misma tensión, la misma frase repetida, hasta que el cuerpo eleva el volumen. Y entonces dicen, apareció de repente. Nada aparece de repente en el cuerpo. Todo es proceso. La intuición corporal es parte de la inteligencia divina que habita cada célula. No es separada de la mente espiritual. Es su extensión. Si la vida construyó el organismo con precisión admirable, ¿cree usted que no puede comunicarle ajustes necesarios antes de que haya desorden mayor? Pero la comunicación requiere silencio consciente. Por eso recomiendo una práctica que considero indispensable, el silencio contemplativo matutino. Antes de hablar. Antes de leer el periódico. Antes de escuchar opiniones ajenas. Siéntese con la espalda erguida. Respire con calma. No pida nada. No imagine nada. Simplemente reconozca. La inteligencia divina vive en mi cuerpo. Luego escuche. No espere voces dramáticas. Espere impresiones sutiles. Quizá no tensión en un área específica. No la condene. No diga, algo anda mal. Simplemente declare con serenidad. La armonía divina opera aquí ahora. Si percibe cansancio leve, no lo dramatice. Declare. La energía infinita circula en mí con equilibrio perfecto. Si siente opresión en el pecho, no imagine tragedia. Afirme. Mi corazón está libre. Respiro paz. Este diálogo temprano con el cuerpo evita conversaciones posteriores más severas. He observado que las personas que temen enfermar suelen inspeccionar su cuerpo con ansiedad constante. Eso no es intuición, es sospecha. La intuición no vigila con miedo. Percibe con calma. Es como caminar por su hogar y notar que una ventana quedó entreabierta. No entra en pánico, simplemente la cierra. El cuerpo, cuando es escuchado en sus primeras señales, rara vez necesita elevar la voz. La mujer que aprendió esta práctica me escribió meses después. Ya no temo a mi cuerpo. Lo escucho como aliado. Esa frase contiene sabiduría profunda. El cuerpo no es enemigo ni traidor. Es colaborador exacto. Cuando el pensamiento se desvía hacia sobrecarga, resentimiento o temor, el cuerpo susurra, ajusta aquí. Si usted responde con decreto correcto, la armonía se restablece antes de que el desorden se consolide. Desde hoy, no espere crisis para aplicar la ley. Aplíquela en susurro. Al despertar, active este decreto, que abre la inteligencia corporal. La sabiduría divina guía cada célula. Escucho con calma y respondo con armonía. Dígalo con naturalidad. Y luego viva el día con esa conciencia. El centinela está en su torre. No duerme. No conspira. Observa. Y cuando usted honra su aviso con palabra correcta, la ciudad permanece en paz. Su carne habla. Aprenda a escucharla antes de que tenga que gritar. Capítulo 8. Herencias que se rompen, los decretos de tu linaje.
Una tarde, después de una conferencia en un salón discreto de Manhattan, una joven se acercó con expresión decidida pero cargada de inquietud. «En mi familia todas las mujeres tienen el corazón débil», me dijo. «Mi madre lo tuvo. Mi abuela murió de ello. Es cuestión de tiempo». Observe la frase, es cuestión de tiempo. No era diagnóstico médico lo que pesaba sobre ella. Era decreto ancestral. He escuchado innumerables variaciones de la misma sentencia. Los hombres de esta familia no pasan de los 60. En nuestra sangre corre la diabetes. Siempre hemos sido nerviosos. Tenemos mala vista desde jóvenes. Dichas alrededor de la mesa familiar, repetidas en conversaciones casuales, afirmadas con tono de certeza indiscutible. Y cada niño escucha. Y cada subconsciente registra. Y cada cuerpo obedece. Muchas enfermedades no se heredan en la sangre sino en la creencia. No niego que existan predisposiciones físicas. Pero afirmo con absoluta convicción que la creencia sostenida es el molde en el que esa predisposición se activa, o se disuelve. La Biblia habla de maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Durante siglos se interpretó como castigo divino transmitido en linaje. Pero la ley es más clara y más justa que cualquier interpretación sombría. No es castigo. Es repetición de creencia. Si una generación declara, somos frágiles, la siguiente aprende a declararlo también. Si una madre dice con frecuencia, nuestro corazón siempre ha sido débil, la hija aprende a vigilar el suyo con temor constante. La tercera generación ya no cuestiona. Lo considera destino. La maldición no es enviada por Dios. Es pronunciada por la familia. Y lo que se pronuncia con convicción durante décadas se convierte en experiencia compartida. Sin embargo, a diferencia de los genes físicos, los decretos pueden romperse con una sola decisión consciente. Una sola. La joven que mencioné llevaba años viviendo bajo la sombra de ese decreto. Cada leve palpitación la llenaba de miedo anticipado. Le pregunté con serenidad: ¿está usted dispuesta a ser la generación que interrumpe la frase? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de comprensión súbita. Le expliqué que cada vez que repetía en mi familia todas las mujeres tienen el corazón débil, estaba reforzando el contrato. El cuerpo no distingue entre historia familiar y mandato actual. Solo escucha la afirmación. Le di un nuevo decreto, que debía pronunciar con firmeza diaria. Yo rompo todo patrón heredado de debilidad. Mi corazón está gobernado por la vida divina, no por creencias familiares. Al principio le parecía casi irreverente desafiar la tradición. Pero no estaba deshonrando a su madre ni a su abuela. Estaba liberando el linaje. Porque cuando alguien en una familia decide decretar salud donde antes se decretaba fragilidad, no solo se sana a sí mismo, altera la conversación que vendrá después. He visto esto repetirse con sorprendente exactitud. Un caballero cuya familia afirmaba con orgullo sombrío que los hombres mueren jóvenes decidió, a los 40 años, cambiar su declaración. Cada cumpleaños dejó de decir uno más cerca del final y comenzó a afirmar: la vida en mí es eterna y vigorosa. No acepto límites heredados. Sus hermanos continuaron con el antiguo humor fatalista. Él no. Décadas después, seguía caminando con paso firme, mientras el viejo comentario familiar comenzaba a sonar absurdo. Cuando una creencia no es repetida, pierde fuerza. La herencia espiritual no es presión perpetua. Es patrón repetido. Y todo patrón puede interrumpirse cuando alguien deja de pronunciarlo. Pregúntese con honestidad: ¿qué frases se repiten en su familia como verdades inamovibles? ¿Qué diagnóstico se menciona como si fuera apellido? ¿Qué edad se teme como frontera inevitable? No observe con culpa. Observe con autoridad. La ley no honra la repetición por antigüedad. Honra la declaración presente.
Si durante 4 generaciones se dijo «somos débiles» y usted hoy declara «soy fuerte y completo», la nueva orden comienza a operar inmediatamente en su conciencia. Algunos temen que al romper el patrón estén negando la experiencia de sus antepasados. No es así. Usted no niega su historia. Simplemente deja de perpetuarla. La joven del corazón débil practicó su nuevo decreto con disciplina admirable. Cada vez que escuchaba a una tía repetir la frase ancestral, sonreía en silencio y afirmaba internamente su nueva verdad. Con el tiempo, su temor desapareció antes que cualquier síntoma pudiera consolidarse. La vigilancia ansiosa del corazón cesó. Y al cesar la tensión constante, cesó la manifestación correspondiente. Porque el miedo heredado es, muchas veces, más dañino que la condición misma. Recuerde, la creencia es la raíz. El cuerpo es la rama. Si desea cortar el fruto repetido, debe ir a la raíz declarada. Le entrego ahora el decreto de ruptura del patrón ancestral. Pronúncielo con dignidad y calma, como quien firma un nuevo contrato espiritual. Rompo toda creencia heredada de enfermedad o limitación. La vida divina es mi única herencia. Mi cuerpo responde solo a la ley perfecta. Díalo especialmente cuando escuche frases familiares que antes aceptaba sin pensar. No discuta. No intente convencer a nadie. La ley opera en su conciencia primero. Y cuando alguien en el linaje cambia el decreto, el eco futuro cambia con él. La maldición generacional no es más que palabra repetida. Y la palabra puede ser sustituida. Usted puede ser la generación que pronuncie algo distinto. Puede ser la voz que diga, por primera vez: en esta familia comienza la salud perfecta. Y el cuerpo, fiel como siempre, obedecerá la nueva herencia que usted ha decidido aceptar. Capítulo 9. La alegría como inmunidad, el cuerpo que ríe no enferma. Una tarde, mientras caminaba por Central Park con una antigua alumna, observé algo que durante años había confirmado en silencio. Pasamos junto a 2 grupos de personas sentadas en bancos cercanos. En uno, 3 mujeres conversaban animadamente, riendo con espontaneidad, moviendo las manos con vitalidad, como si la vida fuera un asunto ligero y delicioso. En el otro, 2 caballeros discutían con gravedad visible sobre dolencias recientes, síntomas minuciosamente descritos y tratamientos comparados con precisión casi científica. No necesito decirle cuál de los 2 grupos irradiaba mayor salud. He observado con sorprendente consistencia que las personas más enfermas que conocí en Nueva York eran, invariablemente, las más serias respecto a su salud. Nunca olvidaban un síntoma. Nunca omitían un detalle. Vigilaban su cuerpo como si fuera un adversario impredecible. Y esa vigilancia constante cerraba los canales por donde fluye la vida. El libro de Proverbios declara: el corazón alegre es buena medicina. No dice que la alegría ayuda. No dice que contribuye. Dice que es medicina. Medicina. Esto no es poesía religiosa. Es ley médica espiritual. La alegría no es una actitud superficial. Es un estado de apertura interior que permite que la vida divina circule sin obstrucción. El cuerpo alegre tiene sus canales abiertos. El cuerpo triste y tenso los contrae. Cuando usted ríe sinceramente, observe lo que ocurre: el pecho se expande, la respiración se profundiza, los músculos se relajan, la sangre circula con mayor libertad. Cuando se preocupa obsesivamente, el efecto es inverso: el pecho se contrae, la respiración se acorta, la digestión se altera, la tensión se instala. La alegría es expansión. El miedo es contracción. Y la vida fluye donde hay expansión. Permítame contarle la historia de un hombre que acudió a mis clases con una lista exhaustiva de dolencias menores, que describía con devoción admirable. Conocía cada irregularidad de su pulso, cada variación en su energía, cada cambio mínimo en su digestión. Era un estudioso diligente de sus síntomas. Un día le pregunté con suavidad:
¿Cuándo fue la última vez que se rió sin pensar en su cuerpo? Me miró desconcertado. No recordaba. Le sugerí algo que consideró casi frívolo: asistir a una obra cómica ligera, caminar al aire libre con amigos alegres, leer algo que no tuviera relación con medicina ni disciplina espiritual. Al principio creyó que lo estaba desviando del trabajo serio, pero aceptó. Semanas después regresó distinto. No por negación de su cuerpo, sino por liberación de la obsesión. He pasado días enteros sin pensar en mis síntomas, dijo, casi sorprendido. Y al dejar de vigilarlos con tensión constante, muchos desaparecieron. La alegría no ignora el cuerpo. Lo libera del escrutinio implacable. Algunas personas creen que la espiritualidad exige gravedad permanente. He observado lo contrario. Las almas más alineadas con la ley suelen poseer una ligereza profunda. Jesús mismo asistía a bodas. No vivía en perpetuo lamento. La alegría no es irresponsabilidad. Es confianza. Cuando usted confía en la vida, el cuerpo responde con equilibrio. He conocido personas que hablan de enfermedad con tono solemne, como si temieran que al reír traicionaran su condición. Pero la solemnidad constante no es señal de profundidad espiritual. Es, muchas veces, resistencia al flujo natural de la vida. Permítame decirlo con delicadeza, algunos se aferran a la seriedad como insignia de importancia. Y el cuerpo refleja esa rigidez. La alegría, en cambio, suaviza. Ahora bien, no hablo de risa forzada ni de negación emocional. Hablo de cultivar conscientemente un estado de gratitud viva por el simple hecho de estar habitando un cuerpo inteligente. Existe una práctica que recomiendo con frecuencia y que pocos toman con la disciplina que merece: la gratitud corporal. Cada mañana, antes de salir al mundo, bendiga deliberadamente cada sistema de su cuerpo. No de manera vaga. De manera específica. Coloque la mano sobre el corazón y declare: gracias por tu latido fiel. El amor circula libremente en ti. Respire profundamente y afirme: gracias, pulmones, por el aliento constante. Respiro vida infinita. Coloque la atención en el estómago y diga: gracias por procesar con orden perfecto. Digiero la vida con serenidad. Bendiga sus manos. Gracias por servir con flexibilidad y fuerza. Bendiga sus ojos. Gracias por ver con claridad la belleza del mundo. Al hacer esto, no está jugando a la imaginación. Está reconociendo la inteligencia que ya opera en usted. La gratitud abre canales. He visto transformaciones sorprendentes en personas que comenzaron esta práctica con constancia. Una mujer que vivía en permanente tensión abdominal decidió dedicar 5 minutos diarios a agradecer su digestión, incluso cuando no era perfecta. En lugar de repetir "mi estómago siempre falla", comenzó a decir: mi sistema digestivo funciona en armonía. Gracias por tu trabajo constante. En pocos meses, la ansiedad asociada a su estómago disminuyó notablemente. ¿Por qué? Porque dejó de declarar conflicto y comenzó a declarar cooperación. La alegría consciente es inmunidad real porque elimina la fricción interior que alimenta la enfermedad. Cuando usted vive en gratitud, el sistema nervioso descansa. Cuando descansa, el cuerpo repara. No espere tener razones externas perfectas para alegrarse. La alegría no es reacción a circunstancias ideales. Es decisión espiritual. Diga: el gozo divino vive en mí ahora. No espere a sentirse feliz para afirmarlo. Afírmelo para activar la vibración correspondiente. El corazón alegre es buena medicina. No porque distraiga del síntoma, sino porque establece armonía donde antes había tensión. Si descubre que su conversación gira constantemente en torno a molestias, cambie el tema. No por negación, sino por elección. Si se sorprende analizando cada sensación con lupa, sonríe y declare: confío en la vida que me sostiene. La alegría no es liviandad superficial.
Es alineación con el principio que creó el universo con abundancia y belleza. He observado que quienes cultivan esta alegría deliberada no se vuelven descuidados con su salud. Se vuelven cooperadores con ella. Y cuando la cooperación reemplaza la vigilancia ansiosa, el cuerpo responde con vitalidad renovada. Cierre este capítulo con un decreto que, si se pronuncia con constancia, transformará su experiencia corporal. El gozo divino es mi inmunidad. Mi corazón está alegre y mi cuerpo responde con salud perfecta. Dígalo con sonrisa serena. Porque cuando el cuerpo ríe con el alma, la enfermedad encuentra pocas puertas abiertas. Capítulo 10. Decretos para el cuerpo eterno, más allá de la edad. Ahora llegamos a una idea que, cuando la pronuncié por primera vez en un salón lleno de respetables damas neoyorquinas, produjo un silencio tan profundo que podía oírse el tic-tac del reloj sobre la chimenea. Dije con serenidad absoluta: el envejecimiento no es una ley divina. Es una creencia colectiva. Algunas levantaron las cejas. Otras apretaron los labios. Pero ninguna pudo refutar lo que la Escritura declara con claridad sorprendente. Se dice de Moisés que a los 120 años sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 120 años. Vista intacta. Fuerza intacta. Eso no es poesía simbólica. Es demostración de que existe una ley superior al calendario. Si el deterioro fuese mandato divino inevitable, Moisés habría sido excepción imposible. Pero no fue excepción, fue ejemplo. La vida divina no conoce decadencia. La decadencia es interpretación humana del paso del tiempo. Desde la infancia escuchamos frases pronunciadas con aire de inevitabilidad. Ya no tengo la edad para eso. A partir de los 40 todo cambia. Es normal que la memoria falle. Después de cierta edad la vista se pierde. Observe cómo cada década viene acompañada de una profecía social. Y cada cumpleaños se celebra con un suspiro teatral. Un año más viejo. Ya no soy joven. Me estoy haciendo mayor. He observado con humor que muchas personas soplan las velas como si apagaran simbólicamente su vitalidad. No se celebra la vida, se lamenta el número. Cada cumpleaños pronunciado con resignación es un decreto de declive. Cada año vivido con gratitud es un decreto de renovación. El cuerpo no cuenta años. Responde a creencias. Si durante años usted afirma, mi vista ya no es lo que era, el órgano escucha. Si declara, mi memoria me falla con la edad, el cerebro registra. Si repite, estoy demasiado mayor para empezar, la energía disminuye en coherencia. El calendario no debilita. La palabra lo hace. Permítame ofrecerle una imagen que ilumina esta verdad, la semilla. Dentro de una semilla yace un árbol completo. La vida que habita en ella no contiene la palabra al obsoleto. No hay en su esencia la noción de pasado de moda. Mientras la semilla conserve vida, contiene potencial intacto. La vida divina en usted es esa semilla eterna. El cuerpo cambia, sí. Se transforma. Pero transformación no es decadencia inevitable. Es expresión. La creencia colectiva ha convertido la edad en sentencia. Sin embargo, la ley responde a lo que usted acepta como verdad. He conocido mujeres que a los 50 comenzaron a repetir, ya estoy en declive. Y su cuerpo obedeció con sorprendente puntualidad. He conocido otras que declararon, entro en mi mejor etapa. Y el brillo en sus ojos parecía recién inaugurado. No es fantasía. Es correspondencia. La creencia en el envejecimiento ataca primero ciertas zonas del cuerpo porque allí la sociedad ha colocado su expectativa, la vista, la memoria, la energía, la columna. Se dice que con los años la vista se debilita. Entonces muchos comienzan a anticiparlo antes de que exista señal real. Sustituya esa expectativa con este decreto. Mis ojos reflejan la luz eterna. Veo con claridad y enfoque perfecto.
No diga cuando ya haya resignación. Dígalo antes. Sobre la memoria se repite constantemente, es normal olvidar con la edad. El cerebro escucha esa frase como instrucción. Declare en cambio: mi mente es clara, ordenada y receptiva. La memoria divina opera en mí con precisión. La energía es otro blanco frecuente. Se dice, ya no tengo la misma vitalidad. Pero la energía no proviene del número de años, proviene de la conexión con la fuente. Afirmación correcta. La vida infinita me renueva constantemente. Mi energía es fresca y abundante. La columna, símbolo de soporte, también sufre bajo la creencia de rigidez progresiva. Sustituya con: estoy erguido en la fuerza divina. Mi columna es flexible y fuerte. No espere a que la sociedad le anuncie que debe fallar en la próxima década. Anticípese con decreto. He observado algo encantadoramente irónico. Quienes más se quejan de la edad suelen ser los primeros en preguntarle a otros cuántos años tienen, como si el número fuera clave secreta del destino. El número no gobierna. La creencia sí. No estoy sugiriendo negar la cronología. Estoy enseñando no convertirla en sentencia. Cada cumpleaños puede convertirse en ceremonia de renovación consciente. En lugar de decir, un año más viejo, declare: un año más sabio, más libre y más lleno de vida. En lugar de suspirar por lo que fue, bendiga lo que es. He visto transformaciones sorprendentes en personas que cambiaron su lenguaje en torno a la edad. Una mujer que temía cumplir 60 comenzó a afirmar cada mañana: la vida en mí no conoce decadencia. Cada año revela mayor plenitud. No solo cambió su energía, cambió su postura, su mirada, su manera de caminar. El cuerpo respondió al nuevo decreto. La sociedad puede sostener una creencia colectiva poderosa, pero usted no está obligado a afirmarla. La ley responde a su conciencia individual. Si usted insiste en declarar vitalidad, incluso cuando otros enumeran limitaciones, su cuerpo recibirá la orden dominante. Recuerde a Moisés. 120 años, vista intacta, vigor intacto. No fue accidente. Fue demostración de que existe ley superior al calendario humano. La vida divina no envejece. Se expresa. Y cuando usted deja de repetir la profecía del declive, comienza a experimentar la profecía de renovación. Cierre este capítulo con un decreto que desafía con serenidad toda expectativa colectiva. La vida eterna vive en mí ahora. No acepto decrepitud como ley. Cada año revela mayor fuerza, claridad y gozo. Dígalo con dignidad. Dígalo sin desafío agresivo, pero con certeza tranquila. Porque la semilla divina en usted no contiene fecha de expiración. Y el cuerpo que obedece a la vida eterna no se inclina ante el calendario, sino ante la ley que nunca envejece. Capítulo 11. Cuando el médico habla, cómo recibir un diagnóstico sin decretarlo. Este es, quizá, el capítulo más delicado de todos. Porque cuando el médico habla, la voz suele llegar revestida de autoridad, bata blanca y palabras que parecen definitivas. Permítame comenzar con absoluta claridad. No rechazo la medicina. No desprecio la ciencia. El médico observa, analiza, informa. Y esa información puede ser útil. El verdadero peligro no está en el diagnóstico. Está en la identidad que el paciente adopta inmediatamente después. He escuchado innumerables veces frases como: soy diabético. Soy hipertenso. Soy cardíaco. Soy un caso crónico. Observe la estructura. No dicen, tengo una condición. Dicen, soy. En el momento en que alguien convierte un estado temporal en identidad, ha construido una prisión con su lengua. Tener describe una experiencia. Ser declara esencia. Usted puede tener un abrigo sin ser el abrigo. Puede tener un resfriado sin ser el resfriado. Pero cuando dice soy,
El subconsciente recibe la orden de integrar esa condición en la estructura profunda del yo. La ley responde a la identidad más que al hecho aislado. Una mujer vino a verme después de haber recibido un pronóstico devastador. Le habían dado 6 meses de vida. Se sentó frente a mí con serenidad sorprendente. Me dijeron que moriré en 6 meses, dijo. Pero algo en mí no acepta esa sentencia. Eso fue suficiente. No le sugerí que ignorara el tratamiento. No le pedí que desafiara al médico con arrogancia. Le enseñé a recibir la información sin convertirla en decreto permanente. Le di un principio sencillo. Niego que este diagnóstico sea mi identidad. Mi vida está en manos de la ley divina. Cada vez que alguien le preguntaba por su estado, no decía, estoy muriendo. Decía, estoy bajo cuidado médico y la vida divina gobierna mi cuerpo. Observe la diferencia. Uno es sentencia. El otro es circunstancia acompañada de autoridad espiritual. Pasaron 6 meses. Luego 7. Luego 1 año. Vivió 12 años más. 12 años que ningún pronóstico había contemplado. ¿Fue negación? No. Fue negativa a aceptar la identidad de muerte anticipada. El diagnóstico es información sobre el estado actual del cuerpo. No es decreto sobre la esencia del ser. El médico observa síntomas y tendencias. Pero la tendencia no es destino cuando la conciencia interviene. He observado que muchas personas salen del consultorio médico repitiendo el diagnóstico con precisión casi orgullosa, como si temieran olvidarlo. Lo dicen una y otra vez, reforzándolo en su mente, compartiéndolo en reuniones sociales, consolidándolo en su identidad. Y el subconsciente escucha cada repetición como confirmación. No entregue su identidad al informe. La historia de Job ofrece una lección profunda en este sentido. Durante largos capítulos, Job describe su aflicción, detalla su sufrimiento, repite su desgracia. Pero llega un momento en que su conciencia cambia. Deja de decretar su miseria como verdad final. Reconoce una realidad superior. Y su experiencia cambia. No fue magia repentina. Fue transformación de percepción. Cuando el médico habla, escuche con calma. Tome la información necesaria. Siga el tratamiento que considere prudente. Pero no diga jamás, esto es lo que soy. Diga, esto es lo que estoy enfrentando, y la vida divina en mí es mayor. No declare, siempre seré así. Declare, la condición es temporal, mi esencia es perfecta. No diga, mi enfermedad. Esa palabra posesiva es particularmente peligrosa. No es suya. Es una condición observada. He visto personas aferrarse al diagnóstico como quien se aferra a una etiqueta nueva. Lo integran en su conversación, en su presentación social, incluso en su sentido de pertenencia. Y luego desean liberarse de él. La lengua crea la celda. Esto no significa que deba negar el cuidado médico. Significa que debe colocar la información en su lugar correcto. El médico describe. La ley divina gobierna. Reciba el diagnóstico como dato, no como destino. He aquí el decreto que debe activar cuando escuche una palabra médica que intente instalarse como identidad. Recibo esta información con serenidad, pero mi identidad es vida divina perfecta. Ningún diagnóstico define mi ser. Repítalo especialmente cuando el temor intente infiltrarse. Porque el temor convierte la información en sentencia. Y la fe consciente la mantiene en proporción. La mujer que vivió 12 años más no luchó contra su médico. No lo desacreditó. Simplemente se negó a adoptar la narrativa como verdad última. Vivió cada día declarando: la vida en mí es más fuerte que cualquier pronóstico. Y el cuerpo respondió a esa orden dominante. Recuerde siempre esta distinción fundamental. Usted tiene un cuerpo.
Usted no es su cuerpo. El cuerpo puede atravesar estados cambiantes. Su identidad espiritual permanece intacta. No permita que una frase clínica sustituya la declaración eterna de vida que habita en usted. Cuando el médico hable, escuche con respeto. Pero cuando usted hable, hable con autoridad. Y diga con firmeza tranquila: la vida divina en mí es soberana. Ningún diagnóstico puede limitar mi destino espiritual. Porque la palabra final no pertenece al informe. Pertenece a la ley. Y la ley responde, como siempre, a la identidad que usted elige declarar. Capítulo 12. El cuerpo glorioso, tu salud como demostración de la ley. Hemos llegado al punto más luminoso de este viaje. Durante capítulos hemos hablado de decretos, de perdón, de herencias rotas, de alegría como medicina, de diagnósticos recibidos sin aceptar identidad. Todo ello ha tenido un propósito más alto que el simple alivio personal. La salud perfecta no es solo un beneficio privado. Es una demostración viviente de la ley espiritual ante el mundo. Permítame decirlo con la claridad que he aprendido a sostener sin vacilación. Cuando usted sana mediante la palabra consciente, no está realizando un milagro caprichoso. Está demostrando una ley universal tan exacta como la gravedad. Los milagros de Jesús no fueron exhibiciones teatrales de poder personal. Fueron demostraciones públicas de principios espirituales en acción. Cuando dijo, sé limpio, no estaba realizando magia, estaba aplicando ley. Y cada cuerpo restaurado era evidencia de que la palabra hablada con autoridad activa la inteligencia divina, que sostiene toda vida. Su salud es evidencia. Cada vez que alguien vence una dolencia mediante el uso disciplinado de la palabra, se convierte en testimonio silencioso de que la enfermedad no es destino inevitable. He observado que muchas personas buscan salud únicamente para aliviar sufrimiento. Eso es comprensible. Pero cuando comprenden que su restauración libera también a otros de la creencia colectiva en la fragilidad, la motivación se eleva. Imagine a una madre que rompe el patrón ancestral de enfermedad. No solo sana su cuerpo, sana la expectativa de sus hijos. Imagine a un hombre que recibe un diagnóstico severo y en lugar de adoptarlo como identidad, demuestra recuperación constante mediante fe consciente. Sus amigos comienzan a cuestionar su propia resignación. Cada cuerpo restaurado amplía la visión del mundo. Vivimos en una época donde la enfermedad se menciona con más frecuencia que la vitalidad. Las conversaciones sociales giran en torno a síntomas con naturalidad alarmante. Cuando usted camina con salud evidente, sin ostentación pero con serenidad, está proclamando sin palabras que existe una ley superior al temor. La salud perfecta es acto de servicio espiritual colectivo. No como sacrificio, como demostración. He conocido personas que, al recuperar su bienestar, sintieron impulso inmediato de compartir su experiencia. No por vanidad, sino por gratitud. La gratitud desea expandirse. Cuando usted entiende que su cuerpo es templo obediente a la ley, comienza a tratarlo con reverencia distinta. Ya no lo vigila con sospecha. Lo gobierna con sabiduría. El cuerpo glorioso no es cuerpo idealizado por vanidad humana. Es cuerpo alineado con la verdad. Es cuerpo libre de resentimiento. Libre de decretos ancestrales. Libre de identidad limitada. Libre de solemnidad enfermiza. Libre de miedo al calendario. Es cuerpo que refleja armonía interior. Jesús decía, la luz del cuerpo es el ojo. Cuando la visión interior es clara, el cuerpo entero se llena de luz. La salud visible es manifestación de claridad invisible. No persiga la salud como quien persigue un premio. Establezcala como quien establece ley. Y cuando el síntoma intente insinuarse, no entre en pánico. Recuerde todo lo aprendido. La palabra crea. El silencio dirige. El perdón libera. La alegría abre. La identidad gobierna. Y la ley responde. He observado que al amanecer,
Justo antes de que el sol sea visible, hay un instante de claridad tenue que anuncia con certeza lo que viene. La noche no debate con el amanecer. Simplemente cede. Así opera la ley cuando usted la aplica con constancia. La enfermedad no necesita ser combatida con violencia. Cede ante la luz sostenida. Si durante años ha decretado limitación, no se impaciente si el cuerpo requiere tiempo para reorganizarse. La coherencia perseverante produce resultado inevitable. Recuerde siempre, no está intentando convencer a Dios de que lo sane. Está alineándose con la vida que ya es perfecta en su esencia. El cuerpo glorioso es resultado natural de mente gobernada por verdad. Y ahora, antes de cerrar este libro, le entrego el decreto más completo que puedo ofrecerle. No lo lea con prisa. Pronúncielo de pie si puede, con la espalda erguida, como quien acepta su herencia divina. Yo soy expresión perfecta de la vida divina. Mi mente está alineada con la verdad eterna. Mi palabra establece ley de salud en cada célula. Perdono completamente y vivo libre del pasado. Rompo toda creencia heredada de enfermedad o limitación. Mi corazón late en amor perfecto. Mis pulmones respiran confianza infinita. Mi mente es clara y mi memoria es firme. Mi energía es constante y renovada. Mi cuerpo responde solo a la armonía divina. No acepto diagnóstico como identidad ni edad como sentencia. La alegría es mi inmunidad. La paz gobierna cada función. Estoy sostenido por la inteligencia que me creó. Mi salud es completa, visible y permanente. Vivo para demostrar la ley del bien ante el mundo. Dígalo hasta que deje de ser frase y se convierta en conciencia. Dígalo al despertar. Dígalo cuando el temor intente insinuarse. Dígalo cuando celebre un año más de vida. Porque el amanecer no necesita aplauso para llegar. Llega por ley. Y cuando usted vive bajo la ley de la palabra consciente, la salud no es excepción. Es consecuencia. El amanecer de su cuerpo glorioso ya ha comenzado. Y la ley, como siempre, no falla.